Hola amigos, mi nombre es Alex Adalid, periodista. Los habituales de este canal ya me conocéis, aquí en Extramotor. Los que no, deciros que llevo más de 30 años en esto y muchas veces probamos coches que marcan tendencia, como este Hyundai Kona eléctrico. Nació hace aproximadamente 6-7 años, cuando los eléctricos eran casi una anécdota en el mercado, pero se consolidó como una de las mejores opciones en Europa de cara a tener un coche con mucha autonomía, pero con un tamaño compacto para la ciudad. Ahora se ha renovado a fondo. Como veis, el diseño es auténticamente espectacular, mantiene una autonomía por encima de los 500 kilómetros y un precio relativamente competitivo, entre 40 y 50.000 euros, depende de la versión que elijamos, porque hay dos tipos de batería y dos tipos de potencia. ¿Quieres saber cómo va este coche? Quédate aquí, en Extramotor. Esto es el canal Extramotor, con el patrocinio de los cargadores fabricados en España V2C, los productos de detallado y limpieza del automóvil VAS Motor y la Feria de Movilidad Ecológica Ecomob Valencia, donde puedes ver, probar y comprar tu coche eco. Primeros kilómetros con el Hyundai Kona eléctrico, y os voy a comentar, aparte del diseño que ya lo conocéis del Kona, tenemos otro vídeo de la versión híbrida de la presentación de este coche, sobre todo la parte técnica, que es muy importante en un modelo como este. Se vende con dos tipos de batería, una de 44 kilovatios y otra de 64 kilovatios. La primera da una autonomía de 377 kilómetros con un motor de unos 156 caballos y la segunda da una autonomía de 515 kilómetros con un motor de 218 caballos, los dos de tracción delantera. La diferencia de precio entre ambos es de 5.000 euros y pasa de costar 40.000 a 45.000 con el mismo equipamiento. Obviamente la versión más recomendable nos parece la de la batería grande, porque bueno, pues ese rango de 515 kilómetros homologados, la verdad es que es muy alto, pero la batería pequeña va a asumir el 30% de las ventas según Hyundai España en sus previsiones, y sería un competidor claro de esos modelos pues como el Opel Mokka o el Peugeot 2008 o estos sub, digamos, de este tamaño, que tienen una autonomía que ronda los 400 kilómetros. Este, que tiene la batería más grande, es un competidor ya de coches plenamente ruteros, es decir, coches ya más para viajar. Dicho esto, que es más interesante la versión de batería más grande, vamos a ver más detalles de este nuevo Hyundai Kona eléctrico. En cuanto a diseño, hay muy pocos cambios, pero algunos que son bastante visibles. Por ejemplo, toda esta parrilla inferior viene con estos pequeños cuadraditos metalizados, y también tenemos aquí la toma de corriente para la recarga. A mí no me gusta la parte frontal para la recarga porque, aunque es más cómoda de cara a llegar a los cargadores, en el caso de cualquier golpe de ciudad, si estamos aparcados y alguien da marcha atrás, nos puede fastidiar esa toma, y es un detalle importante. Esta línea de luz, que es continua en las versiones híbridas, aquí va a puntitos, va pixelada, y es que este coche se inspira mucho en los modelos Ioniq en cuanto a diseño. De hecho, para mí este coche se debería llamar Hyundai Ioniq Kona, porque entronca más con los modelos como el Ioniq 5 y el Ioniq 6 que con el resto de la gama Hyundai actual, y además es completamente eléctrico. Tenemos 11 colores para la carrocería, 4 de ellos específicos, entre ellos este rojo, y el techo en color negro en casi todas las versiones. Hay 3 acabados en la gama. Como siempre, el más adecuado suele ser el intermedio, que ya lleva bastante equipamiento. Pero este Hyundai Kona tiene cosas muy poco habituales en el segmento, como por ejemplo el portón trasero completamente eléctrico o el head-up display, dos cosas que no tenía el Kona anterior y que introducen a este coche en un nuevo segmento, o en un segmento, digamos, de coches más cuidados. Un detalle importante son las llantas. Hay de 17 con neumático 2.15 de ancho y de 19, que es esta, con neumático 2.35. Quizá una media intermedia de 18 pulgadas hubiera sido lo más razonable entre consumo y estética, pero aquí, digamos, esta es la que mejor queda estéticamente. Obviamente la de 17 tendrá un poquito más de rango, un poquito menos de consumo. Vamos a ver el diseño de la trasera, que a mí también me gusta mucho. En la trasera se nota que es un coche más largo que antes, es casi 25 centímetros más largo, por lo que gana mucho en maletero. Hyundai homologa 466 litros y la verdad es que es bastante amplio y con un doble fondo muy grande, donde caben los cables de recarga, el chaleco, el sistema de arreglar los pinchazos. Es decir, en el doble fondo hay mucho sitio y además tenemos un muy buen maletero. Habéis criticado mucho, y me parece que con mucho acierto, que los pilotos estén tan en la esquina. Esto, en cualquier pequeño golpecito podemos romper tanto este cristal o este plástico
como el plástico delantero. Nos ha dicho Hyundai que esto está hecho de un plástico especialmente endurecido y que flexa más, pero en cualquier caso sí que es cierto que está muy expuesto. Como cosa exclusiva de esta versión aparecen estos puntitos, estos píxeles aquí en el paragolpes, yo creo que muy bien integrados, este reflectante tipo píxel muy original, y también esta línea de luz que os decía que es continua en las versiones híbridas, aquí es completamente pixelada, es decir, va a haber pequeños cuadraditos, veremos por la noche en este Hyundai Kona eléctrico. Y a mí me gusta mucho este logotipo, Electric, porque va a permitir que el resto de usuarios de la vía vean que este Hyundai Kona no es un coche normal, sino que es la versión eléctrica y por tanto que cada vez hay más eléctricos en nuestras carreteras. Vamos a ver el interior. Vamos al interior para ver un diseño que no tiene nada que ver con el Kona eléctrico anterior, pero que es muy parecido a los Kona que se están vendiendo actualmente. Me gusta mucho el volante, que no lleva el logotipo de la marca, como pasa en los modelos de Ioniq, pero que es de 3 brazos, que a mí me parece un volante más atractivo que los volantes con solo 2 brazos y que están pensados más para una conducción autónoma. Más cosas, bueno, hay una pantalla principal y como veis el climatizador se controla con teclas y no directamente en la pantalla, aunque también podemos hacerlo incluso por órdenes de voz. Temperatura 20 grados. Ajustando temperatura a 20 grados. Más cosas, una consola muy aprovechada porque la palanca de cambios viene aquí a la columna de dirección y aquí tenemos varios puntos de recarga, sistemas de conducción, volante calefactable, asientos calefactables y ventilados, la zona de recarga y un espacio muy aprovechable en un coche que es 2,5 centímetros más ancho y que se nota más ancho también por dentro. Se ha aprovechado mejor el espacio. Tenemos un techo solar no panorámico, pero sí bastante grande para la parte delantera, el head-up display y muchas ayudas a la conducción. En las plazas traseras se ha ganado bastante en espacio porque la distancia entre ejes es 6 centímetros más larga, es decir, el eje trasero está 6 centímetros más atrás que antes y se nota en un coche que, si bien no es una limusina, la verdad es que es bastante cómodo incluso para 2 adultos. Como todos los eléctricos, al llevar la batería ahí debajo sube un poquito el piso y esto no apoya tanto como en un coche convencional. Por lo demás, aquí tenemos asientos calefactables, tenemos obviamente el reposabrazos central y tenemos, muy interesante, una toma de corriente normal de tipo SUCO, de las que tenemos en casa, aparte de 2 tomas USB que se complementan con las que tenemos delante. Y desde aquí vemos un detallito que es que hay un airbag lateral entre los asientos, un airbag que si nos dan un impacto lateral se infla en el medio para que los pasajeros no choquen entre ellos en ese golpe que a veces ocurre. Para ser un SUV de 4,40 de tamaño, yo creo que el espacio es bastante razonable y convierte a este Kona en un coche mucho más familiar que antes y en una opción por ejemplo, al Hyundai Tucson. Es decir, este coche ya no es solo un coche urbano o un coche rutero, sino que también es un coche familiar, porque ahora vamos a ver el maletero como tiene una muy buena capacidad. La verdad es que maletero hay por un tubo, ¿eh? Alucinas. Mira, aquí va el cable, el sistema antipinchazos, el conector para poder poner algo fuera, los triángulos y chaleco y aún así un montón de maletero. Ya os hemos hablado bastante de la mecánica, pero algunos detalles más. Hay un maletero delantero para los cables. Y la versión más potente, esta de 218 caballos, recarga a 100 kWh. No es una potencia de recarga muy alta, máxime cuando Hyundai está vendiendo los Ioniq 5 e Ioniq 6 con 240 kilovatios de carga. La versión de acceso carga solo a 75 kilovatios aproximadamente, que es poco. Casi todos están ya en 100 kilovatios y yo creo que esa versión de acceso debería mejorar su capacidad de recarga para viajes en carretera, que es donde realmente va a ser importante. Al volante podemos percibir fácilmente que el coche ha crecido un poco de estatus, de segmento. Es un coche con mucha más tecnología al volante,
más cómodo, con mucho menos ruido de rodadura. Lo más importante es el confort, la facilidad de conducción, y lo que menos nos gusta es que hay algunos pitidos demasiado constantes en estas ayudas a la conducción. Frena muy bien, tiene una buena aceleración, no es un coche que busque las máximas prestaciones, pero la verdad es que se comporta muy bien en carretera, el peso está muy bien compensado, como suele ser habitual en los eléctricos. Tiene 4 modos de conducción que se controlan desde una ruleta aquí en el centro de la consola, que son Eco, Normal, Sport y uno muy interesante que no todos tienen, que es el modo Snow, el modo nieve, de manera que en los sitios donde sea difícil arrancar por adherencia no haya tanto par motor y el coche pueda arrancar mejor. El consumo es bajo, nos está marcando 16,5 kWh cada 100 kilómetros. Tenemos que comprobarlo en nuestras pruebas habituales, pero eso quiere decir que incluso con el modelo de batería pequeña, con ese consumo urbano, vamos a tener suficientes para estar toda la semana en ciudad. Así que ese es un dato muy a favor de este coche. Terminamos aquí con este primer contacto con el Hyundai Kona eléctrico, a falta de probarlo a fondo en casa y de cargarlo y recargarlo en carretera, de hacer diferentes recorridos, de comprobar bien los consumos y todo lo demás. Pero en esta primera toma de contacto ya tenemos el 80% de las conclusiones que os podemos transmitir del coche. ¿Qué es lo que nos gusta? A mí me gusta mucho el diseño, me gusta mucho el interior, me gusta mucho el espacio que ha ganado Hyundai con este modelo y me gusta mucho que tenga una autonomía alta en la versión de mayor batería de 64 kilovatios. Sacar 515 kilómetros está muy bien y dice mucho del trabajo que ha hecho Hyundai en la aerodinámica de un coche que no es exclusivamente eléctrico, no tiene las manetas enrasadas, no tiene el frontal completamente cerrado y aún así se alcanza una autonomía muy buena. El precio no es tan competitivo como el Hyundai Kona híbrido o el Hyundai Kona de combustión pura. Es decir, estamos hablando de 45.000 euros para la versión más interesante, 40.000 de acceso de la gama. Aunque quitemos todas las ayudas posibles, pues seguimos hablando de un precio que está a unos 8 o 10.000 euros más alto que los homólogos híbrido o de gasolina. Aún así, es un precio competitivo con respecto a los modelos que se fabrican en Europa. Otra cosa donde podía mejorar este coche es en la capacidad de recarga. Y por último, el excesivo número de avisos que tienen las ayudas a la conducción. Es un coche que pita demasiado cuando estás dentro, con avisos demasiado constantes. En la parte positiva está las ayudas a la conducción, que van muy bien y hace que este coche tenga un nivel 2 de ayudas a la conducción. Por tanto, si estás buscando un coche eléctrico que sirva para todo, que tenga una buena garantía de 5 años el coche, de 8 años la batería en este caso, y que te dé la confianza a una marca muy asentada en Europa, yo creo que el Hyundai Kona eléctrico tiene que estar en tu lista de la compra final, en los modelos que debes decidir tu compra. Por ejemplo, entre sus rivales pueden estar el Cupra Born, el Volkswagen ID.3, los mencionados Opel Mokka, Peugeot 2008, etcétera, y también, como no, Tesla Model 3 o MG4 también están dentro de los rivales de este coche. El MG, de hecho, el modelo más similar sería el MG ZS, pero este está muy por encima en autonomía en la versión de mayor potencia y por tanto el MG se quedaría un poquito como competidor de la versión de entrada de gama. Bueno, en cualquier caso, cada vez hay más modelos eléctricos. El Hyundai Kona fue uno de los pioneros y es uno de los más relevantes del mercado. Si te ha gustado este vídeo, ya lo sabes, suscríbete aquí a nuestro canal. En Extramotor vas a tener novedades, pruebas, noticias y todo lo relacionado con el mundo del automóvil.